que lo va a hacer en su gabinete. Exploración de cuello. En cuello vamos a ver a la inspección. Vamos a examinar al paciente sentado, donde tenemos que observar la forma del cuello, las características de la piel, si hay lesiones primarias, secundarias, si hay alteración a nivel de las faneras. Vamos a observar, ¿cierto?, si existen movimientos. Hay movimientos de deglución, por ejemplo, que se va realizando. Movimientos espontáneos, que el cuello va realizando mirando a un lado, hacia otro. Movimientos activos, que yo le voy a direccionar: flexión, extensión, inclinación lateral, rotación. Finalmente voy a ver si presenta ingurgitación yugular y evidentemente el trofismo de sus músculos. Estructuras, ¿no es cierto?, de la parte anterior del cuello las tengo que observar. Ver si la tráquea está centralizada. Tengo que ver si la glándula tiroides está aumentada de volumen, si se observa el bocio que habíamos mencionado alguna vez. Tengo que observar, ¿cierto?, las características que son distintas en el varón y en la mujer en relación al cuello, que las vamos a ir mencionando, o la presencia de masas que puedan crecer. Cuando observamos el cuello de nuestro paciente, vamos a pedir que hiperextienda la cabeza para poder observar y en primera instancia ver que el cuello varía de acuerdo al biotipo. Si es ectomorfo, el cuello es más delgado y largo; si es endomorfo, es más corto, más ancho. Observar que en el varón existe más desarrollo del cartílago tiroides, la manzana de Adán. En la mujer, en cambio, predominan surcos transversales, collar de Eva. Podemos observar que la columna cervical no es recta, hay una ligera concavidad posterior, que es la lordosis, ¿no es cierto?, cervical, que es fisiológica. Y luego, ¿no es cierto?, voy evaluando los movimientos. Si voy haciendo referencia que en la inspección tendría que ver la tráquea centralizada, habrá patologías seguramente que me muestran el crecimiento o la alteración de la tráquea. Por ejemplo, ¿cuáles? Neumotórax. Si hay un neumotórax derecho, ¿hacia dónde tiene que desviarse la tráquea? Izquierdo. Si se empieza a acumular aire en el espacio pleural derecho, empuja el mediastino hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar con la tráquea? Se desplaza hacia el lado izquierdo. En una atelectasia, ya han llevado que es atelectasia. ¿Qué es atelectasia? Conservando. Arterias en forma de... Michelle. Circulación. Raíz. Circulación. ¿Qué es atelectasia? Colapso alveolar, ¿no es cierto? Que puede ser por obstrucción de la vía respiratoria. Un cuerpo extraño, ¿no es cierto?, en un bronquio, por ejemplo, no permite el aire y se colapsa. O puede ser por la falta de surfactante. Nace el niño antes de término, no tiene surfactante, no hay la sustancia tensoactiva y se colapsa. Entonces, si hay una atelectasia, en este caso del pulmón derecho, por un tumor, por ejemplo, que está comprimiendo el bronquio principal, ¿qué va a pasar? La tráquea va a ser traccionada. ¿Hacia dónde? Hacia el lado afectado. En el neumotórax se desplaza al lado opuesto. En la atelectasia se desplaza hacia el lado afectado. Por tanto, importa saber hacia dónde se desplaza la tráquea. Y lo vamos a ir viendo en su momento, porque seguramente lo han llevado también como un dato clínico justamente ello. Tumores del mediastino también podrían, ¿cierto?, empujarme la tráquea y desplazarme hacia el lado opuesto. Y es así como vamos observando. Y bueno, vamos a los movimientos. Flexione, extienda la cabeza, incline la cabeza hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Va a una orientación de 0 a 45 grados. Gire la cabeza hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Rotación de 0 a 60 grados. Si mi paciente tiene una contractura por una mala posición
Por ejemplo, cuando uno duerme en una posición inadecuada y hay una contractura, tortícolis, ¿mi paciente va a poder inclinar al lado opuesto? No, por el dolor que genera y va a mantener la cabeza inclinada a este lado. Si mi paciente tiene meningitis, ¿va a poder flexionar la cabeza? No, porque un dato clínico es la rigidez de nuca. Por tanto, tendría que haber limitación en los movimientos justamente en ese aspecto. Flexiona la cabeza y mi paciente no puede flexionar. Y no puede, doctor. ¿Por qué no puede? Porque duele. Entonces tendría que pensar que hay algo que está dificultando el movimiento de flexión. ¿Qué es eso? Gas está escapando. Vamos a morir todos. Entonces, tendríamos que pensar, ¿no es cierto?, que mi paciente pueda estar con alguna contractura o, ¿por qué no?, orientarlo a un signo de irritación de tipo meningia. Y eso lo vamos a ver en un momento. Bueno, después de inspeccionar, ahora vamos a la palpación. Puedo empezar a palpar las apófisis espinosas, donde al flexionar, ¿no es cierto?, hay una apófisis espinosa que se hace más notoria, que corresponde a la séptima cervical. Es la prominente. Ella me marca el límite de lo que es el cuello y el inicio del tórax. Al palpar apófisis espinosas no debe doler. Después de palpar apófisis espinosas, ¿qué hago? Flexiono la cabeza hacia el lado donde voy a revisar y empiezo a palpar con una pinza entre el pulgar y los dedos el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Qué voy a evaluar? El tono y el trofismo. ¿Qué es el tono? Es la fuerza que presenta el músculo cuando está relajado, ¿no es cierto? Y el trofismo es el desarrollo de la masa muscular. Por tanto, tendría que ver que en el caso de una tortícolis, ¿cómo va a estar esa evaluación, la palpación? Aumentado, ¿no es cierto? Va a estar un músculo contraído, va a estar evidentemente con un dolor incluso la palpación, y ahí lo voy a relatar. Voy palpando entonces los músculos, evaluando justamente el tono y trofismo, para después irme a ubicar delante del borde del esternocleidomastoideo para palpar, ¿no es cierto?, los pulsos carotídeos. Esta vez lo estoy palpando simultáneamente para poder comparar. ¿Dónde voy a palpar? Medial al borde anterior del esternocleido, a nivel del ángulo de la mandíbula, habíamos dicho, ¿cierto? O bien a nivel del cartílago tiroides, que son referencias. Después de palpar los pulsos carotídeos, voy a palpar la tráquea para ver que esté centralizada. Si bien he observado que estaba centralizada a nivel de la horquilla, ahora voy a palparla para sentir que esté centralizada. Puedo palpar huesoioides, cricoides y cartílago-tiroides. Sin embargo, pues no hacemos de rutina, pero por lo menos la tráquea hay que evidenciar que esté centralizada. Hay patologías en las cuales, por ejemplo, en el Klippel-Feil, donde las vértebras cervicales están fusionadas, están unidas, por tanto aparece un cuello corto, y este paciente va a poder hacer extensión, flexión, inclinación en los grados que hemos mencionado. No, se va a mover, ¿no es cierto?, rígido o rígida en este caso. Por tanto, habría que pensar, si hay una desviación lateral dolorosa, hay que pensar, ¿no es cierto?, en el tema de la tortícolis, que en algún momento puede verse una posición viciosa, una posición mala en su descanso, o bien, ¿no es cierto?, en algún caso, pues, hay que relacionar también al tema, ¿no es cierto?, de el niño, por ejemplo, cuando nace, muchas veces su cabecita está inclinada a un lado, obviamente obedece a un trauma obstétrico, trauma en la atención de su parto, que también pueda manifestarse por esa desviación lateral, y una lesión a nivel de los músculos del cuello justamente pueden explicar, ¿no? Hay que observar a nivel del cuello, si el cuello está hinchado, además de la cara, con el edema en esclavina y la irritación yugular. Habíamos hablado del síndrome mediastínico, que era un tumor que comprimía la vena cava superior, ¿no? La tortícolis, por tanto, puede verse un trauma obstétrico si se observa en el nacimiento, puede verse una afección de una posición inadecuada, puede verse una afección muscular, una miositis. Hay que observar la glándula tiroides en busca de masas, su crecimiento, que puedan orientarme, ¿no es cierto?, evidentemente a
afección como es el hipotiroidismo, que es muy común, el bocio antiguamente no era común, perdón, por la deficiencia del yodo, pero también puede haber nódulos tiroideos funcionales, y como van liberando hormonas tiroideas, más bien va asociado al hipertiroidismo. Hay que recordar que hay ganglios, y en el tema de ganglios, habrá grupos ganglionales que hay que palparlos. Retroauricular, preauricular, del ángulo de la mandíbula, submaxilar, submentoniano, del triángulo posterior, del triángulo anterior, supraclavicular, infraclavicular. Y los ganglios van relacionados a procesos inflamatorios, dependiendo del drenaje linfático. Si tengo un ganglio en el ángulo de la mandíbula, no voy a pensar en un problema o afección del cuero cabelludo. Tendría que pensar en la orofaringe. Tal vez un cuadro de faringitis, ¿no es cierto? O una amigdalitis. Y ahí voy recordando seguramente de que para su evaluación tienen que fijar este cuadro. Porque tengo que saber si encuentro un ganglio, ¿no es cierto?, en la región suboccipital. Si encuentro un ganglio retroauricular o preauricular, tengo que relacionar con alguna patología. Porque habíamos visto, por ejemplo, si el paciente tiene un edema bipalpebral unilateral y tiene ganglios preauriculares, ¿qué habíamos dicho? Chagas, fase aguda de Chagas, ¿no es cierto? Porque si solo encuentro el edema bipalpebral unilateral, no necesariamente puede ser Chagas, también puede ser un proceso inflamatorio localizado, podría ser, ¿sí? Tendría que pensar en golpe, hemos dicho, ¿sí? Tengo que ver todo el contexto de la historia clínica de ese paciente. Pero al encontrar ganglios, me orientan a inflamación. Es decir, si tengo un ganglio en la axila, ¿en qué tengo que pensar? ¿En cabeza? No. Extremidad superior. Una herida infectada. Tengo que pensar en tórax, mama. Tengo que pensar en una inflamación, mastitis, si está dando de lactar. O bien, ¿por qué no? En cáncer. Las metástasis. Las células neoplásicas van proliferando in situ y van extendiéndose de manera local, pero también lo hacen a distancia, por vía hematógena o vía linfática. Y la vía linfática es una vía importante de migración. Dependiendo del ganglio, podemos orientar. Y ahí vamos a dar un especial interés a la región supraclavicular. Sobre todo el lado izquierdo, es asiento de muchos cánceres. Ahí se encuentra el ganglio de Virchow. Si palpamos un ganglio en la región supraclavicular, hay que estudiar a esa paciente por el riesgo de cáncer. Cáncer gástrico, se ha visto el cáncer de mama, cáncer de útero, ¿no es cierto?, cáncer de la vía digestiva. Entonces va muy asociado al tema, ¿no es cierto?, cáncer pleural. O sea, tiene mucho significado el encontrar un ganglio en la región supraclavicular izquierda, sin desmerecer el lado derecho. También se ha asociado a cáncer esofágico, pero tiene menos frecuencia, ¿cierto?, la posibilidad de poderlo evidenciar ahí. Es más, cuando hacemos la palpación de un ganglio, ¿qué tengo que describir? Primero, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, la movilidad. Es decir, una vez que encuentro este ganglio, y es muy común encontrar ganglios, por ejemplo, en la región del ángulo de la mandíbula, lo voy palpando y describo, ¿cierto?, la presencia de una masa de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, no doloroso, o más bien de 1 centímetro de diámetro doloroso, móvil, no adherido a planos profundos. Y es común encontrar esas características en un proceso de tipo inflamatorio. Pero un ganglio que no duele, adherido a planos profundos, irregular, ya tengo que pensar y tener que descartar una neoplasia. No puedo asegurar que sea neoplasia. En el tema de la tuberculosis, por la necrosis gaseosa, los ganglios se van fusionando y corresponde a la escrófula, que es una masa irregular, por ejemplo. No lo voy a decir que es cáncer. Como también un proceso inflamatorio, hoy me está doliendo, pasa un mes y lo sigo sintiendo al ganglio, es móvil, es pequeño, no duele, obviamente es un ganglio que se ha quedado infartado, proceso
o causa de un proceso inflamatorio. Pero no debemos descuidar ganglios en estas regiones, pensando en que pueda también ser algún momento el tema de la metástasis de una neoplasia, sobre todo si es un paciente, ¿cierto?, que tiene factores de riesgo. Ahí vamos a encontrar entonces los diferentes grupos ganglionares, a no olvidarse del ganglio de Virchow y la palpación de este ganglio. Y para terminar, vamos a hablar del ganglio centinela, porque resulta que si encuentro una masa en la mama, existen hoy en día técnicas de poder inyectar colorantes que pueden ser captadas por las células neoplásicas y que a través del sistema linfático va a viajar el colorante y va a llegar a ganglios y va a pigmentarlos. Por tanto, se hace la inyección del pigmento y se verifica. Se palpa un ganglio de axila, se hace la incisión y se encuentra el ganglio pigmentado. ¿Qué es el ganglio centinela? Es el primer ganglio en el que se van a encontrar las células tumorales a la hora de diseminarse. Seguramente cuando hablo de la mama, ¿dónde se va a ir primero la metástasis? A la axila. Y después irá al ganglio de Virchow. Por tanto, ese ganglio centinela me permite a mí, uno, si ya encuentro este pigmento y está azul, este ganglio, ya pensar que el cáncer no está en la mama, ahora está en otros sitios. Me va a permitir etapificar y en algunos casos tomar la intervención quirúrgica también de acuerdo al estadio, ¿no es cierto? Porque ahora no está en la mama, no basta con resecar el tumor, ahora tengo que hacer vaciamiento ganglionar, ¿no es cierto? Y en algún momento también recurrir a la terapia coadyuvante a la cirugía. Por tanto, habrá que pensar ello y saber que los tumores o las masas, tumor era una masa de más de 2 centímetros, eso lo hemos dicho. No sabemos si es benigno o maligno. La biopsia me va a aclarar. La puedo encontrar esta masa a nivel cervical, en la línea media, y tengo que pensar en quién. Tiroides, el bócido. Tengo que pensar, ¿cierto?, en la persistencia del quiste tirogloso, un defecto de desarrollo congénito. Si es lateral, voy a pensar, ¿cierto?, en quiste branquial, higroma quístico, es decir, recordando esos arcos faringios que me hablaron en embriología. La persistencia embrionaria me puede dar, ¿no es cierto?, masas a nivel lateral que tengo que considerar. Y si encuentro triángulos posteriores, en el triángulo posterior masas, habrá que pensar que pueden corresponder evidentemente a ganglios relacionados, ¿no es cierto?, a inflamaciones, a problemas hematológicos como los linfomas o bien a neoplasias. Finalmente voy a ir recorriendo el estetoscopio para auscultar, ¿no es cierto?, la dirección de las carótidas, buscando soplos, pensando en aneurismas. Vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí. Un café más. El examen va a ser hasta el cuello.